Shalom a los hermanos de Teshuvah.tv, Sabiduría en la Torah, y todos los hermanos que estudian la Torah a través del mundo y se están conectando por primera vez con nosotros. El estudio de hoy en realidad no es un estudio, es una preguntas y respuestas que estamos tomando acerca de Pesach, Pascua. Todos los años, los últimos 22 años que llevo estudiando Torah, 21 años, 22 años ya casi, siempre esta etapa, este tiempo del año se convierte en un caos. Todo, si es Pesach, y después Pentecostés, después Yom Teruah, después Yom Kippur. En vez de nosotros disfrutar las fiestas del Eterno para aprender a madurar y poder ser mejores siervos del Todopoderoso y unirnos a las fiestas sagradas, pues claramente tenemos muchas incógnitas, muchas preguntas, muchas dudas de cosas que venimos aprendiendo y no tenemos claro. Y eso yo lo entiendo. A mí no me molestan las preguntas ni buscar las respuestas, sino que a veces pues hay personas que están comenzando, no tienen una base en la Torah, leen algo fuera de contexto y la aplican dogmáticamente, de tal forma que después crea una división entre congregaciones y grupos. Entendiendo que cada congregación, cada grupo tiene diferentes niveles de madurez en lo que es la Torah. Entonces vamos a tomar en cuenta todas esas cosas y quiero hacer una salvedad antes de comenzar. Yo solamente enseño lo que conozco, lo que entiendo y lo que sé. Lo que yo no entiendo o lo que sé, yo te digo, mira, no entiendo o no lo sé. Trato de mantenerme siempre al margen de especular y cuando no tengo algo concreto que puedo probarlo bíblicamente, lo expreso como una opinión y en esa opinión pues no tienen que estar de acuerdo conmigo, no hay ningún problema. Yo creo que tenemos que llegar al punto de nuestros estudios bíblicos cuando no podemos masajear el versículo para interpretar o exprimir el versículo para la interpretación propia. Yo creo que es importante que nosotros siempre consideremos que hay un contexto amplio de lo que es cultural, histórico, geográfico del templo, lo que prevalece en el área de Kedusha, de santidad del templo, y lo que es parte de lo que es la observancia en la dispersión. Algunos elementos se pueden hacer en Israel, otros elementos no se pueden hacer fuera de Israel. Pero eso no quiere decir que el memorial no se puede llevar a cabo. Y ahí es donde entra el conflicto de cómo nosotros observamos estas cosas. La circuncisión es el tema más problemático que hay, porque no lo entendemos. Vinimos de un sistema religioso en el cual nos dijeron que la circuncisión física no es válida, no se necesita, pero cuando lees el mandamiento es la señal del pacto entre el pueblo e Israel. Nosotros vamos a hablar un poquito acerca de todas estas cosas, lo más que el tiempo nos ayude a poder a contestar en el día de hoy. Lo que yo voy a hacer es esto. Yo voy a leer los versículos que hablan de Pesaj. Te los voy a citar, voy a definir algunos términos. Después, antes de todo eso, quiero decirte lo que yo utilizo para Pesaj. Es una costumbre dentro del mesianismo, raíces hebreas, de inventar su propio seder. Porque pues queremos meter a Yeshua dentro del Seder. Y yo lo hice. Yo lo hice en un tiempo, pero cuando me puse a estudiar, a validar el templo, a buscar del templo, el Seder tradicional, créanlo o no lo crean, el Seder tradicional del judío, que se llama la Haggadah para la familia, de ArtScroll, aquí se encuentran todos los pasos del Seder. Yo leemos todo este librito en la noche de Pesach, el orden como se estableció por el Sanedrín, para seguir lo que es los pasos de Pesach. La razón es, y son 15 pasos de Pesach, y eso sigue los 15 escalones que nos lleva del área de las mujeres al área de Israel, elevando nuestro nivel de santidad. Y esto nos recuenta la historia de Egipto. Ahora, ¿por qué no podemos nosotros sacrificar el Corbán Pesaj fuera de Jerusalén y comer cordero, llamándolo el cordero de la Pascua, fuera de Jerusalén? Y eso lo vamos a estudiar hoy basado en los versículos que voy a leer. Pero es bueno seguir. Cuando yo comencé a seguir este Sidur, este Seder, el orden de la Pesaj, yo encontré a Yeshua más en este
que en lo que yo hacía poniendo a Yeshua dentro del ceder. Porque sigue una secuencia de la historia en la cual se revela nuestro Mesías y todo lo que él hizo. Entonces, yo prefiero seguir este tradicional y yo les recomiendo a todos ustedes seguir este tradicional. Familia, le voy a dar un consejo. El hecho de que no diga Yeshua dentro de este libro no quiere decir que no se encuentre en todo ese libro. Todo ese libro es basado en versículos, en el templo, protocolo y estas cosas. Y yo pienso que va a ser de gran bendición si todo el cuerpo del Mesías sigue un orden juntos. Un orden juntos. Y esto no es para hacer judaísmo. Esto es para seguir el orden de Pesaj, que si Yeshua hubiera estado con nosotros, él seguía ese. ¿Okay? Porque había un orden en el primer siglo que él siguió. Ok. Lo que yo voy a hacer es esto, para maximizar el tiempo, voy a leer los versículos. Mientras leo los versículos y hago y doy respuesta de lo que veo, algunas de las preguntas van a ser contestadas. ¿Ok? Así que, por favor, entiendan que yo solamente voy a poder tomar las preguntas que tenga el tiempo para dar. Y después puedo hacer otros estudios que conteste el resto. Pero tenemos que ir al texto primero. Vamos a Éxodo capítulo 12, versículos 43 y 48. Tenemos que establecer la Biblia primero. ¿Ok? Éxodo, capítulo 12, versículo 43 al 49. Dice, y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, el que está hablando aquí es Adonai, el Todopoderoso. Esta es la ordenanza. Vamos a parar aquí. La palabra ordenanza es sumamente importante. Ese es juká. Y ya yo tengo aquí marcada para que usted la pueda ver. Juká. Now, personalmente, esta palabra cambió mucho para mí. Entendiendo el Antiguo Medio Oriente, entendiendo la Biblia como un documento legal, entendiendo todas estas cosas, esta palabra se convierte en un decreto. Un decreto en la cual el Eterno dice, tú haces, no cambies. Es concreto. Es algo que el Eterno dice, esta es la forma que yo quiero que ustedes lo hagan. Jucat. ¿Ok? Jucat. No con una T, perdón. Jucat. Vamos a ver acá. Se dice estipulación, un tiempo señalado, una regla, una costumbre, regulación, ordenanza, decreto o estatuto. Aquí están todos los versículos que utiliza esa palabra en el azul. Estos son los versículos en la Torá que utiliza esos versículos. Todo lo que tiene la palabra juká, nada se puede cambiar. Esta es la clave. Esta es la clave para entender algunos de los problemas que tenemos nosotros en lo que es adaptarnos a la forma que llamamos ortodoxa. Y como es una juca, no se puede cambiar. Lo que ocurrió en el Éxodo, hay una enmienda en Deuteronomio para cuando entran a la tierra. Lo único que cambió fue la localización del lugar donde se iba a guardar la fiesta. ¿Ok? Pero cuando seguimos leyendo, quiere decir que la ordenanza, el día se establece por el liderazgo judicial. En Ezequiel capítulo 44, versículos 23 y 24, lee de esta forma. Dice, los hijos de Sadoc, los sacerdotes, están encargados de las cosas santas. Recuerda que el Pesaj requiere una ofrenda en el templo, ¿no? Quiere decir que requería de un altar, de los Kohanim, de los sacerdotes, y también del Sanedrín para determinar la nueva luna renovada de Aviv. Y está combinada con el barley, con la cebada. La agricultura y el señalamiento de la luna están en conjunto. No se puede celebrar una fuera de la otra. ¿Ok? Esto es cuando el templo está vigente. El templo no está vigente hoy día porque está destruido. Entonces el Sanedrín estableció el calendario que se utilizaba en el templo para determinar los tiempos y los sazones. ¿Ok? Pero ahora, como es un decreto judicial que ocurrió, que hizo el Sanedrín basado en el libro de Deuteronomio capítulo 17. ¿Ok? Entonces seguimos ese calendario. No podemos cambiar el calendario. Aunque en Éxodo capítulo 12 lo dice de que es el Aviv es el primero del mes, obviamente
Nosotros estamos celebrando Pesaj en Aviv, en el mes de Aviv. ¿Ok? Un mecanismo que es otro estudio, pero vamos a hablar un poquito de eso. Dice en Ezequiel capítulo 44, versículos 23 y 24, es sumamente importante para entender la jurisdicción de quienes establecen estas cosas como orden de seguir. ¿Ok? Enseñarán a mi pueblo a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo impuro. En los casos de pleitos o de pleito, ellos estarán para juzgar, los sacerdotes. Versículo 15 del mismo capítulo. Conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes. Mis leyes y decretos. Juzgar. ¿Ok? Los sacerdotes guardarán en las fiestas solemnes y santificarán mis días de reposo. Quiere decir que los Kohanim son los que se encargaban de establecer el orden para la adoración al Eterno en el templo, las fiestas y todas las cosas señaladas. Usted y yo no tenemos la autoridad ni la jurisdicción de cambiar nada. Si lo cambia, es una afrenta a Dios porque es un juká. El juká es un decreto establecido por el Eterno. Así como la vaca roja y así como otros sacrificios que uno juká, nadie lo puede cambiar. El ejemplo sería esto. Usted tiene un niño y usted le dice, bota la basura, pues. Y el niño dice, ¿pero por qué? Bota la basura. No, pero lo hago más tarde. Bota la basura ahora. No, pero lo hago más tarde. Y usted dice, ahora. ¿Pero por qué? Porque yo digo, así es. El Eterno dice, esto es cuando se tiene que llevar a cabo. Estos son los que los establecen. Todo el mundo se adhiere a lo que ellos dicen. Esa es la realidad, familia. ¿Ok? Esa es la realidad bíblica legal. Y tenemos que tener mucho cuidado a veces nosotros de cambiar cosas que no entendemos. Nosotros llegamos ayer, no sabemos el hebreo, no sabemos la cultura, no conocemos algunas cosas de las fiestas, no entendemos el templo, pero estamos cambiando las fiestas. Tenemos que considerar eso. Ok, entonces seguimos leyendo. El versículo dice, continúa y dice, esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extranjero comerá de ella. ¿Por qué? Ningún extranjero comerá de ella. Porque Pesaj es una comida de convenio. Esta es la clave. Cuando una persona me dice, Rico, pero ¿cómo podemos hacerlo si el templo no está vigente hoy día? Sí, entiendo que no se puede matar un cordero y llamarlo el cordero de Pascua. Porque el templo no está vigente. Y lo voy a leer ahorita en Deuteronomio 16, donde te especifica claramente que el templo era, en la ciudad de Jerusalén, era el único lugar donde se podía comer el cordero ofrecido en el templo de la Pascua. Cuando estaban fuera de la ciudad o cuando estaban en Asia Menor, seguían el ceder y ponían el hueso de un cordero como el simbolismo del cordero. No comían de un cordero en el primer siglo porque solamente se podía comer en Jerusalén, para que no dijeran que estaban comiendo de un sacrificio fuera del lugar santo de la ciudad. Pero seguían el ceder, seguían la liturgia y el ceder, pero ponían el hueso como el simbolismo del cordero. ¿Ok? Porque no se podía seguir fuera. No se podía comer fuera de la ciudad en ese momento. ¿Okay? Ahora, hoy día se come pollo, se come pavo, se come un cordero, pero no le puedes llamar a ese cordero si lo come el cordero de la Pascua. No puedes ir a atrás de tu casa y matarlo tú mismo y decir, este es el cordero de la Pascua. Porque solamente los levitas o la persona, en este caso, en Pesaj, los sacerdotes preparaban el cordero y se lo daban a las personas. La manipulación de la sangre tiene que llevarse a cabo solo por los Kohanim, por los sacerdotes. ¿Ok? Entonces seguían el ceder fuera de Jerusalén, pero no comían cordero para no implicar que estaban adorando, que estaban sacrificando un cordero fuera del altar de Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Números capítulo 18. Ya yo veo que voy a tomar más tiempo de lo que yo tenía. Así que voy a tener que hacer una segunda parte. No se preocupen que yo lo hago.
en Números capítulo 18, versículo 1 al versículo 4. Este es importante. Dice, Adonai dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo. Mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. ¿Qué quiere decir? Que nadie se podía ir al altar. El sacrificio que se hacía musaf, unos sacrificios extras. En la mañana había sacrificios, en el Pascua había unos sacrificios extras de musaf, y después en la tarde, como a las 2:30, entonces de 2:30 hasta las 5, antes de la bajada del sol, pues se sacrificaban los corderos para las personas. 30, mínimo 10 personas, máximo un grupo de 30 personas se reunían en todos los atrios del templo, en el área de las mujeres. Ellos, 30 personas entraban, sacrificaban los corderos como si fuera un tipo de cadena, ¿ok? Manipulaban la sangre. Los sacerdotes eran los únicos que podían manipular la sangre y derramarla en el altar, en la base del altar, ¿ok? La persona después se llevaba el cordero cuando estaba preparado por los sacerdotes y se lo llevaba a los hornos que estaban en toda la ciudad. Ok, entonces, hay un procedimiento. Fuera de Jerusalén, que es la ciudad santa, no se podía comer ese cordero de Pesaj, porque implicaba el altar, y solamente se llevaba a cabo aquí. Por eso es que Deuteronomio, voy a regresar a Éxodo, porque son dos eventos diferentes, y tenemos que entender estos principios, si no, va a haber mucha confusión. Deuteronomio 16. Okay, y cuando lea aquí voy a regresar a Éxodo de nuevo. Dice, cuando va a entrar la segunda generación a la tierra prometida, entonces hay una enmienda. El mandamiento no es abolido, okay, sino que ahora están en un lugar geográfico diferente. La Pascua, como se llevó a cabo en Éxodo, en Egipto, era con un propósito de redención. Pero después de eso, cuando entraron a la tierra, no se llevaba a cabo en la misma forma, porque ahora requería un altar. Requerían que los sacerdotes, el sacerdocio fue establecido, entonces ellos eran los únicos que podían manipular la sangre para llevarla y derramarla al altar. Ok, dice, guardarás el mes de Aviv, Aviv, primavera, ok, o Nisan, que significa lo mismo en el idioma babilónico, y harás Pascua. Y Adonai tu Elohim, porque en el mes de Aviv te sacó de Adonai a tu Elohim de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua de Adonai tu Elohim, de las ovejas, de las vacas, en el lugar que Adonai escogiere para que habite allí su nombre. Dice vacas y ovejas porque habían lo que se llama musaf, habían ofrendas extras que se hacían en las fiestas sagradas. Eso ocurría entre las 11 de la mañana o 10:30 de la mañana hasta las 12. Musaf. Estaba el tamid, el cordero en la mañana. Después estas se hacían entre medio y en la tarde, después de la ofrenda de la tarde, el minjá, entonces se hacía lo que se llama, cada persona traía su cordero. Dice, no comerán con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes el día en que saliste de la tierra de Egipto. Esa es la razón, para recordar nuestra redención y nuestra libertad. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. Y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana, porque es una comida de convenio y nadie puede comer de algo, ¿ok?, que fue santificada para el Eterno. Todo tiene que ser terminado en esa noche. Dice, no podrás, versículos 5 y 6 son importantes, no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Adonai tu Elohim te da,
sino en el lugar que Adonai tu Elohim escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificará la Pascua por la tarde, a la puesta del sol, o entre las noches, y a la hora que saliste de Egipto. Y las harás y comerás en el lugar que Adonai tu Elohim hubiese escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. Ok, perfecto. Entonces tenemos que lidiar aquí con un problema. En el desierto nos dice que ellos guardaron Pesaj en Pesaj y el segundo año que salieron de Pesaj, de Egipto. Pero después no menciona nada entre medio hasta la tierra prometida. También nos dice que la segunda generación no estaba circuncidada, pero si vamos a Josué capítulo 5, versículo 1, dice que la segunda generación, todos fueron circuncidados. Cuando todos los reyes del Amarreo estaban al otro lado de Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Adonai había sacado las aguas de Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento dentro de ellos. Déjame ir hacia adelante. Versículo 2. En aquel tiempo Adonai dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Agalot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos, hasta la multitud mixta. Esto implica que nadie que tomó de la Pascua en Egipto, estaba incircunciso. Todos tenían circuncisión, incluyendo los extranjeros que salieron, la multitud mixta que salieron con ellos, también tenían que estar circuncidados. ¿Ok? Todo el pueblo que había salido de Egipto, todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto, ¿ok? Por el camino, después que salieron de Egipto. Ok, entonces, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Entonces, en el desierto no sé por qué la segunda generación no fue circuncidada. Eso no lo sé. Ahora, eso no quiere decir, la Biblia no lo menciona. Y esto es algo que yo he venido aprendiendo hace poco, que es un poquito curioso. Es que la Biblia no se supone que te dé el detalle de todo. Nosotros queremos cada detalle de todo. ¿Ok? No dice que no guardaron Pesaj por los 38 años. Pero tampoco quiere decir que no lo hicieron. Esa es la única respuesta que te tengo. Porque no estoy seguro. Cuando lleguemos al reino, le preguntamos a Moisés: hey Moisés, ustedes guardaron Pesaj por los 40 años. Y ahí sabremos. Pero sí sabemos que todos los que salieron de Egipto fueron circuncidados. Para sentarse a la mesa requiere convenio, compromiso. ¿Ok? Entonces quiere decir que la circuncisión, vamos a tomar este contraste. El hecho de que estamos fuera de Jerusalén hoy día y que seguimos el Seder, pero no podemos comer el cordero de Pascua porque no estamos en Jerusalén, pero estamos sentados a la mesa de convenio con un compromiso de lealtad al Todopoderoso. Entonces implica que el mandamiento es un juká, es una ordenanza, no cambia. Ese requisito de la señal de convenio entre tú y el Padre todavía está vigente. Lo que no está vigente es comer el cordero porque no es templo. Pero el mandamiento de la señal, que hay un convenio entre usted y el Eterno, está vigente. Eso no puede cambiar. Entonces hay personas que dicen: no estamos comiendo en Jerusalén, pues entonces no tenemos que tener circuncisión. Pero la cena de Pesaj es un juká para todo el pueblo de Israel y los que se injertan a ella, basada en este texto. Y dice: pero el siervo de todo hombre comprado por dinero, después de que lo circuncidéis, puede entonces comer de ella. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se ha de comer en una misma mesa. No sacaréis nada de la carne fuera de la casa, ni quebrantéis ninguno de sus huesos. Toda la congregación de Israel la celebrará. Si un extranjero, recuérdate, el versículo 45 te menciona al extranjero. Después dice: no comerá de ella. Pero después te da en el 47, ahora se redirige
al 48, se redirige al extranjero. Pero si un extranjero reside con vosotros y celebra la Pascua del Señor, que sea circuncidado todo varón de su casa, entonces que se acerque para celebrarla, pues será como un nativo del país. Pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella. La misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habita entre nosotros. Entonces, no podemos tener dos estándares o dos tipos de niveles de observancia. No, yo creo en el Dios de Israel a través de Yeshua, pero no quiero tener la circuncisión porque no estoy en Jerusalén. El texto no dice eso. Tenemos que separar una cosa con la otra. Comer el cordero de la Pascua en el lugar donde el Eterno ha prescrito, que es Jerusalén. Claramente, Deuteronomio lo especifica de esa forma. Pero el mandamiento de circuncisión es algo separado a la Pascua. Es la señal del pacto dado a Abraham que se requiere para poder comer de la Pascua, porque es una comida de convenio. Estamos mezclando dos cosas con una y no podemos hacer eso, porque si no tienes circuncisión, entonces no tienes la señal del pacto. Tienes lo que es el juramento, pero la palabra Brit Milá, Mila, puede significar palabras. Brit, convenio de palabras. Brit Milá, que se refleja en la circuncisión física. Nuestro juramento y nuestra confesión de la fe se refleja en nuestras acciones de convenio. Por eso tenemos el convenio, la señal del convenio, circuncisión, Brit Milá, que hicimos el pacto de palabra y la señal es la circuncisión. En el antiguo mundo circuncisión se practicaba. Los egipcios practicaban y lo hacían a los 13 años. Los ismaelitas, los árabes lo practican. Los hijos de los hijos de Ismael practican circuncisión a los 13 años porque esa es la edad que tenía Ismael cuando nació Isaac. Entonces nosotros sabemos y entendemos que está la señal del pacto, Brit Milá, convenio de palabras. Y el Eterno dice, ya que hiciste el convenio de palabras, Abraham y tú y yo, ahora yo quiero que tú tengas la señal que ratifica ese convenio de palabras, es la circuncisión. Y para comer de Pesaj, sentarte a esta mesa, necesitas el convenio de palabras, juramento, y también la señal. Uno no excluye el otro. Entonces, continuamos la lectura. La misma Torah, la misma ley, se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habita entre nosotros. Siempre es el conflicto, todos los años. No tengo circuncisión, pues no puedes comer de Pesaj. Porque es un convenio de palabra y es las personas que están con la señal del pacto. Yo entiendo que esto a la gente no le gusta. Porque nosotros vivimos en un mundo que queremos que todo el mundo se sienta bien. Queremos que todo el mundo se sienta aceptado. Que todo el mundo se sienta como que no te quiero ofender. Estamos viviendo la generación de ofendidos. Pero cuando Dios dice esto es una juzgá, esto es un decreto que yo establezco con mi pueblo, esto no es para que nosotros escojamos qué vamos y qué no vamos a hacer. Y tenemos que llegar a ese punto de entender que no estamos siendo ofendiendo voluntariamente, pero nosotros trabajamos y servimos al Eterno, no los sentimientos de una persona. Tenemos que educarlos, enseñarles que para sentarte en esta mesa se requiere un compromiso mayor, una responsabilidad, que no solamente es venir y comer y disfrutar de la comida un día y después vas a celebrar Pascua católica y después vas a comer cerdo y después vas a guardar el domingo y después vas a rechazar la Torá. Eso es una afrenta al decreto que el Eterno estableció, porque Él dijo, esto es para mi pueblo santo, para mi pueblo escogido, para mi pueblo separado. Yo quiero crear un vínculo de relación íntima en la cual ellos van a representarme a mí. El que se sienta en esta mesa, todo el mundo tiene que saber que está completamente comprometido conmigo. ¿Y cómo tú vas a saber si están comprometidos? La circuncisión, la señal del pacto. Dios no quiere excluir una persona y tratarlo como segundo ciudadano. Claramente Él dice la misma Torá, para el extranjero y para el que mora entre vosotros. Pero el extranjero, que es el que está buscando del patrón, está buscando el beneficio, la bendición, está buscando lo que es
la prosperidad en el eterno, necesita tomar ese paso de compromiso. La pregunta entonces es, pero Rico, no todo el mundo tiene el dinero para hacerlo. Y eso ocurre todo el tiempo, yo lo sé. O no todo el mundo está maduro para entender ese compromiso. No empujen a una persona, no forcen a una persona a tomar una decisión que no está preparada. Vamos a instruirlos. Esta es mi sugerencia. Agarren un mes antes de Pascua. Agarren todas las personas que quieren guardar Pascua. Vamos a enseñarles la Pascua. Háganse una Pascua, un ceder de Pascua para enseñar los pasos. Agarren el librito y comiencen a enseñar todos los pasos. Comiencen a dejarles saber a ellos, mira, este es el requisito. Vamos a tomar bíblicamente lo que la Biblia dice y no vamos a poner nuestra propia opinión o lo que la persona quiere sentirse bien y no quiere ofender. Mire, familia, te voy a decir algo, honestamente. El reino de Elohim es para la gente comprometida. Okay, tenemos que llegar al momento en nuestra vida espiritual cuando tenemos que dejar de que Dios se adapte con nosotros. A veces nosotros tenemos que adaptarnos a Él. Okay, el mundo gira alrededor de Él. No Él alrededor de nosotros y nuestra voluntad y nuestras conveniencias. Si hay una persona en tu congregación que no lo entiende, pues no hay ningún problema. No hay ningún problema, usted enséñele antes de Pesaj, pero por favor no espere el día de Pascua, que esa persona llega con ese deseo de seguir Pascua, no conoce los requisitos, no conoce lo que se requiere, el compromiso, no entiende la seriedad de este día, llega por la puerta y usted le dice, no, usted no puede tomar esto. Eso es injusto y eso es cruel. Eso no se debe practicar. Pero si nosotros preguntamos meses antes, y decimos, ¿qué requiere para Pesaj? Vamos a estudiarlo. Mire, le voy a dar un ejemplo que ocurrió en la congregación donde yo iba antes. Pues yo enseñé esto y estuvieron de acuerdo. Y entró una persona que no tenía la circuncisión. Porque en realidad no lo entendía. Pero él fue y se sentó a ver. Él fue y vio. Okay, él no participó de lo que estaba ocurriendo allí, pero él fue bienvenido. Le dijimos, mira, siéntate para que lo veas, para que entiendas. Estás allí, pero no participó de lo que estábamos haciendo, okay, porque es una comida de convenio. De repente, cuando terminó, él dijo, entiendo, el año que viene lo va a tomar. Y le voy a decir algo, ese señor, el próximo año se hizo la circuncisión y y desde ese tiempo nunca ha dejado de hacerlo. Porque entendió, se comprometió y ahora, donde quiera que ese señor va, prospera. Es impresionante. Que ese hermano, donde quiera que va, prospera. Porque entendió el compromiso, entendió el convenio, entendió que esto es algo que el Elohim quería que él dijera, yo me comprometo contigo, mi rey. Yo voy a llevar tu señal del pacto. Y yo me comprometo hasta lo último. Y te voy a dar gloria, alabanza y exaltación por todo lo que tú me das. Y así ha sido y ha prosperado en todos lados. Esto no es para excluir, para crear un club de personas que, yo tengo la circuncisión, yo soy mejor que tú. No, esto es un momento cuando el Eterno dice, yo quiero y deseo que tú te acerques a mí. Tú estabas en las naciones. Te escuché en tu clamor cuando nadie te quería. Cuando estabas oprimido, enfermo, en todas esas cosas, el Eterno escuchó nuestro clamor. Y Él quiere que tú te acerques y te enseña su Torah. Mira, estos son mis tiempos. Yo soy el Creador. Yo soy tu Redentor. Yo soy tu Salvador. Yo soy el que te restauro. Yo soy el que te equipo con mis mandamientos. Te santifico. Pero Señor, ahí viene la fiesta. Quiero sentarme a tu mesa. Quiero participar de todas las bondades de tu reino. Y el Eterno dice, sí puedes. Solo enséñame tu compromiso. Así como una mujer. Si una mujer se acuesta con cualquier hombre, okay, puede ella demandar compromiso con el hombre que verdaderamente la ama. Pero si ella se guarda, igual que el hombre, ¿no? Pero si ella se guarda y viene un hombre que la ama y dice, yo quiero ser tuya, pero yo quiero ver tu compromiso. El hombre es fiel físicamente en lo que él hace, la cuida, la ama, la valora, la ayuda, todas esas cosas. Pero obviamente una relación siempre quieren tener intimidad. Pero ella dice, no. Para tener intimidad yo quiero tu compromiso. Ponte una sortija en mi dedo.
Y él dice, sí, yo lo voy a hacer, voy a descartar a cualquier otra y yo quiero venir delante del Eterno para que Él bendiga nuestro matrimonio. Y entonces cuando hay ese procedimiento y ella ve el compromiso, no solamente físico, espiritual y todo, entonces ellos vienen juntos en intimidad. El Eterno está buscando una intimidad entre nosotros. Y Él dice, quiero que tú vengas y te sientes a mi mesa. Es santa, separada. Solamente mi pueblo escogido, santo, redimido, es el único que puede tomar de ella. Esta es mi ordenanza. Lo único que yo requiero es tu compromiso. Que después, cuando a ti no te gusten las cosas, que no anden muy bien, tú no te vayas corriendo al mundo para avergonzarme. Quiero que tú te sientes a mi mesa sabiendo que yo te voy a suplir, yo te voy a cuidar, yo te voy a guardar, yo te voy a bendecir. Y no tienes que nunca mendigar y buscar de otro patrón. Si solamente quiero tu completo compromiso. Haz el convenio con tu boca, con palabras, y carga mi sello. Para que todo el mundo vea que tú eres mío. Y yo bendeciré tu casa. Para mí eso no es gravoso. Ahora, yo entiendo que hay personas que no lo entienden. No entienden el compromiso, no entienden lo que significa. No han sido educados en cómo caminar en la Torah. Pues entonces paren. Tomen su tiempo, vean de lejos, estudie, vaya y cada congregación deberá tener, y esto no es para separarlo, hacerlo a un grupo de segunda clase, sino para crear un orden y para dejarle hacer saber a cualquier persona que entra, que no entiende, que esta mesa es especial, que no está limitada solamente a Israel. Y el Eterno quiere que las naciones vengan, pero de acuerdo a lo que Él dice, como Él dice. Y Él establece las reglas de su reino, no somos nosotros. Entonces, vamos a leer, ya leímos en Deuteronomio 16. Él dice específicamente, para comer de Pesaj, de la Pascua, el cordero, tiene que ser dentro de la ciudad porque es santa. El tabernáculo estaba en Gilgal. Después fue a Shechem. Después fue a Shiloh. Ahí estuvo sobre 396 años. Solamente en ese lugar se podía ir a comer Pesaj. En ningún otro lugar, cuando el tabernáculo de reunión estaba en Shiloh. Cuando se destruyó el tabernáculo de reunión, se movió el tabernáculo a Nov. Pero ellos en ese momento podían comer Pesaj en otros lugares, porque él no había escogido ese lugar. Después, David estableció el tabernáculo en Givón. Y Salomón finalmente el templo en Jerusalén. Y desde ese momento en adelante, para siempre, es el único lugar donde se puede comer el cordero, el Corbán Pesaj. Pero rico, entonces se podrá comer carne en Pesaj. Yo pienso que sí. Los judíos no comen cordero para que no digan que ese es el Corbán Pesaj. ¿Se podrá comer cordero? En mi opinión, yo prefiero comer cordero siempre y cuando tú no lo tomes y digas que ese es el cordero de Pesaj. ¿Ok? Recuérdate que hay dos cosas envueltas aquí. Están los 15 pasos del orden de la historia de nuestra redención. Y está la cena. Y la cena es lo que ratifica el convenio. Por eso es que yo digo que esto es una cena de convenio. Solamente los que están en convenio pueden comer de la cena. Esto es claro. El problema es que muchos de nosotros nunca consideramos el antiguo Medio Oriente para poder entender estas cosas. Tenemos que considerar que de vez en cuando mirar el mundo antiguo para entender lo que es una comida de convenio. Hoy día una persona come con una persona como si es nada. Pero en el antiguo Medio Oriente, tú no te sentabas a comer a la misma mesa y poner sal en la mesa, al menos hubiera amistad o un convenio entre esa persona. Quiere decir que la cultura en el occidente ha cambiado bastante en referencia a estas cosas. Pero igualito nosotros cuando nos invitan a una familia, una de las cosas que el patrón, la patrona hace cuando tú la visitas es una comida. Es la forma de darte la bienvenida. Pero si esa comida es sacrificada a ídolos, yo no puedo comer de ella. ¿Me siguen? O si sirven cerdo, yo no puedo comer de ella. Entonces usted se va a comer la comida sacrificada a un ídolo. O si sabe que es sacrificada a un ídolo. O comer cerdo porque no quiere que la persona se sienta mal.
O nosotros vamos a tomar el convenio serio y vamos a decir, no, muchas gracias, pero honestamente lo aprecio, pero es que pasa que nosotros no comemos cerdo. ¿A quién vamos a complacer? ¿Al mundo o a Dios? ¿Okay? Pero se tiene que hacer con una forma que no vaya a ofender a la persona, porque de repente la persona no sabe que tú no comes cerdo. ¿Okay? Tenemos que ser sabios. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a leer, ya leí Éxodo 12, Deuteronomio 16, que son lo más importante aquí. Éxodo 13, versículo 10. Voy a leer el 9 y el 10 para que lo puedan ver. Dice, y te será una señal en tu mano y como un recordatorio en tu frente, para que la ley para que la ley del Señor esté en tu boca, porque con mano fuerte te sacó Elohim de Egipto. Guardarás pues esta ordenanza, volvemos de nuevo, Jucat, o Jucá, estoy añadiendo una T cuando debo, Jucá, a su debido tiempo de año a año. Quiere decir que es un tiempo señalado, es un tiempo específico. Hoy día está de costumbre que hay personas que entraron a las raíces hebreas y ahora ellos están determinando su calendario. No, porque estamos viendo la luna o que estamos viendo la cebada. Mire, familia, usted puede ver la cebada y si la cebada, el Aviv está listo y después ve la luna, usted, aunque esté correcto usted en la calculación, no tiene el derecho de declarar las fiestas solemnes, porque es una jucá. Es una ordenanza y un decreto que Dios le dio a los sacerdotes, a los hijos de Israel, a los sacerdotes, que después eso fue dado a los sacerdotes y al templo. Ellos son los que determinan los espacios sagrados. Ellos son los que establecen las fiestas señaladas. El calendario que hoy se sigue del judaísmo fue establecido por el Sanedrín, que eran la mayoría sacerdotes. Ellos fueron los que establecieron hoy, entendiendo que iban a ser exiliados de Jerusalén. Los romanos los iban a quitar, a sacar de la tierra. No podían ver la cebada y no podían ver la luna. Pero ellos tenían el conteo de los tiempos, los números de los meses. Eso no cambia, es un ciclo constante. En el tiempo bíblico se hacía el tiempo, la cebada y también se hacía la luna. Las tres tocaban el grupo perfecto para proclamar las fiestas. Las tres trabajaban juntos. Cuando el templo fue destruido, entonces no podían hacer la cebada, porque el mes tiene que ir en conjunto con la primavera. ¿Ok? Ahí es cuando la cebada se da en Israel, entre marzo y abril, la cebada en la primavera. Y como requiere una ofrenda, requiere el sacerdocio, el altar. Si no está el templo y no está la agricultura, y por cierto, los que estaban encargados de eso eran los sacerdotes. En Israel, en la ciudad de Jerusalén, había una distancia, un radio de distancia alrededor de Jerusalén. Todas las fincas, todo venado, toda cabra, toda oveja, todo animal y todas las fincas, olivas, lo que era uvas o el viñedo o lo que era cebada, todo pertenecía al templo. Y los pastores que vieron el ángel cuando Yeshua nació eran levitas, porque estaba dentro del área donde pertenecía al templo. ¿Ok? Recuérdate que el templo era un gobierno, era un lugar de trabajo, necesitaba muchos recursos. Entonces, lo que determinaban si la cebada estaba lista, lo que oficialmente decían, ok, está lista el barley y la cebada, eran los sacerdotes, los Kohanim. Tenía que ser del templo, porque ellos estaban encargados de establecer los tiempos y las fiestas. Voy a leerlo de nuevo, porque la gente después piensa que uno está inventando algo. En Ezequiel te lo dice. Dice, versículo 24, en los casos de pleitos, ellos estarán. ¿Quiénes son ellos? Los hijos de Sadoc. El versículo 15, mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se separaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Adonai. El versículo 24 dice, en los casos de pleito, ellos estarán para juzgar, conforme a mis juicios juzgarán,
y mis leyes y mis decretos guardarán. Mis leyes y jukah. ¿Ok? Jukot, en este caso. Dice, guardarán en todas mis fiestas solemnes. Quiere decir que nosotros, familia, estamos en problemas. Si usted cambia un decreto que el Eterno estableció y le dijo a un grupo de personas que ellos eran los únicos que podían declararlo en la tierra como los mensajeros de Dios, estamos usurpando la autoridad de Dios a través de ellos. Quiere decir que el mundo de las raíces hebreas, todos estamos en usurpación. Perdónanos el Eterno por la realidad. Y muchos hermanos no quieren escuchar de eso. ¿Ok? Entonces la palabra es jukah. Voy a tratar de comenzar con las preguntas aquí lo más que yo pueda. Voy a tratar de cubrir lo más que pueda. Si no puedo cubrirla acá, regreso y las contesto más tarde, ¿ok? Pero quería darle una introducción básica bíblicamente del por qué yo guardo lo que guardo. Y hacer una salvedad acerca de la circuncisión. Yo no entiendo por qué es difícil para muchas personas entender la importancia de la circuncisión. Si no tenemos la circuncisión del corazón, claramente la física no significa nada. ¿Ok? Por eso tiene que haber acciones, una conducta para obediencia al Eterno como señal de nuestra lealtad al convenio que nosotros cargamos en nuestra circuncisión. Eso no quiere decir que somos mejores que aquella persona, sino que tenemos mayor responsabilidad de lealtad al Todopoderoso. Si una persona, y este es el consejo a todos los líderes que tengo aquí, si una persona en su congregación no entiende, no está preparada o no sabe a la responsabilidad que requiere, no le force a que haga circuncisión solo para que esté sentado a la mesa, sin entender la responsabilidad de estar en convenio con el Eterno. Vamos a ser un poco más sabios. Vamos a enseñarles primero y decirles sin hacerlos sentir excluidos. Y decirles, mira, la responsabilidad que esta congregación tiene de sentar a la mesa a personas de convenio es algo serio para el Eterno. Es una jukah. Es un decreto que Él estableció. No podemos cambiarlo. Pero puedes venir y observar. No participar, pero observar para aprender. Y ahí le enseñamos. ¿Qué representa esto? ¿Hacia dónde vamos? Porque cuando yo me hice Brit Milá, yo estuve seguro de decir, Padre, es de aquí para frente. Como decimos en Puerto Rico, ni para atrás ni para agarrar impulso. ¿Ok? Y yo recuerdo que le dije a mi esposa, este es el compromiso para siempre. O seguimos hacia adelante en compromiso, pero para atrás nunca. Yo prefiero morir que regresar y hacer transgresión a la lealtad que yo le he prometido a mi rey. Ahora, de que soy perfecto, cometo errores, no, eso es diferente. Pero que voluntariamente ahora yo rechace el honor que mi rey me ha dado para ser partícipe de las cosas santas de su reino. No, yo quiero ir para frente. Quiero ser leal en todo momento. ¿Ok? Dice aquí, me hice una pregunta. ¿Estaban circuncidados todos los sentados a la mesa, siendo seguramente casi todos ellos gentiles de Corinto? No estoy seguro, ¿ok? No estamos seguros. Eso es algo que Pablo le enseñó Torá. Pablo le estaba enseñando lo que la circuncisión representaba, de acuerdo a lo que el mundo greco-romano representaba y lo que representaba para el pueblo de Israel. Pero en Corintios, ya yo cubrí esto en la clase de 1 Corintios que yo tengo en Teshuvah. Por favor, vaya a ese capítulo. Allí lo pueden ver, pero no estamos seguros si ellos estaban guardando Pesaj, ¿ok? Porque estaban fuera de Jerusalén o no podían comer del Pesaj porque estaban circuncidados. Recuérdate, esto es importante. Jukah es un decreto. Eso no puede cambiar. Entonces, es posible que Pablo les enseñaba de Pesaj porque existía el ceder. Existía el orden para seguir. Pero a lo mejor no permitía que él que ellos tomaran de la comida. Pero recuerda que no se podía comer el cordero porque estaban fuera de Jerusalén. Entonces quiere decir que el ceder se convertía como la forma de ellos poderla celebrar si no podían ir a Jerusalén. Y claramente en una de ellas Pablo no subió a Jerusalén porque él estaba en Éfeso y después fue a Cencrea para arrancar rápido y se cortó el cabello para ir a Pentecostés. Pero sí, él tenía que hacer el ceder porque una persona que estaba lejos de Jerusalén, si no podía subir. Por cierto, como estaba en la dispersión, el Sanedrín estableció
de que si tú vivías a cierta distancia de Jerusalén, como no habían carros y no habían aviones y no habían trenes, pues ellos sabían que si había, por ejemplo, yo no sé exactamente cuál es el radio que se usaba, era de 14 millas o 15 millas, no estoy seguro, o 30. Pero si tú vivías más de 30, 40 millas de Jerusalén, entonces podías guardar el ceder, pero no subir a Jerusalén, porque a veces era difícil poder subir allá. ¿Ok? Seguimos lo próximo. Dice, era permitido legalmente celebrarla en el exterior, aunque era una fiesta de ascensión obligatoria y presume todavía había un templo en Jerusalén. Sí, para los hombres era obligatorio, todos los hombres se presentaban. Pero también nos dice que si no podían subir por alguna razón u otra, que recuérdate, si alguien muere, no puede subir. Por eso que estaba la Pascua del segundo mes, ¿ok? Pesach Sheni, que se guardaba 30 días después de Pesach, el 14 del próximo mes, pero no se guardaba pan sin levadura. Esa es la única diferencia. Se hacía el ceder de Pesach, ¿ok? Por si una persona estaba ritualmente impura, o tocó a una persona que estaba muerta, o se sentó donde había un muerto, o tocó un leproso, o murió una persona, o se enferma, o estaba ritualmente impura, esa persona no podía entrar en la ciudad de Jerusalén porque es santa. Si no podía llegar a tiempo, entonces lo observaban el segundo mes, que es Pesach Sheni. Se hacía todo lo que se hacía en el primero, cuando iba a Jerusalén. Lo único que no guardaban pan sin levadura. ¿Ok? Entonces, hoy día no se puede hacer el segundo Pesaj. Simbólicamente lo puedes hacer, si tú quieres, y no pudiste guardar el Pesaj el 14. Pero eso era cuando estaba el templo, se le daba una oportunidad a una persona, si ocurría algo en su vida que no podía guardar Pesaj, entonces el Eterno daba la posibilidad de poder subir a Jerusalén y confraternizar con él y tener esa cena de convenio, ¿ok? Que se hace todos los años. Esa es la razón por el Pesach Sheni. El segundo Pesach no es para eliminar el primero. Si usted puede guardar el primero y dice, no, yo hago el segundo. No, eso no es. Había unas razones que se justificaba la razón porque falló la primera. Era por una impureza ritual o impureza ritual o estaba profanado. Eso ocurrió en la Biblia. Aquí me hicieron la misma pregunta. ¿Dónde fue? Aquí me hicieron la misma pregunta. En Ezequías. En Ezequías era porque no habían guardado Pesaj en mucho tiempo y estaban ritualmente impuros. Y por estar ritualmente impuros tuvieron que guardar la Pesach Sheni, segunda Pascua, para darle la oportunidad a las personas que no estaban ritualmente puros para hacerlo correctamente el segundo mes. ¿Ok? Hoy día el segundo Sheni simbólicamente se puede llevar a cabo si alguien muere en tu familia o ocurre algo extraordinario que no pudiste guardar Pesaj, lo guardas el segundo como el memorial, pero no guardas pan sin levadura. ¿Ok? Tengo que verificar eso porque como que no me está cuadrando aquí algo, pero yo lo busco más tarde, ¿ok? Pero yo creo que eso es uno de los estatutos de pan sin levadura no se hace. Pero quiero estar correcto, no quiero decirlo sin estar correcto en eso. Así que me ayudan con eso después, ¿ok? Ok, ya yo hablé acerca de Éxodo 12, capítulo 48 y 49. Obviamente que se debe seguir celebrarla. Los extranjeros en la casa de Ezequías, a Segunda Crónicas 30, se relata la historia de la celebración de Pesaj en el mes segundo. Y eso claramente cuando leemos el contexto es que ellos estaban ritualmente impuros. Ritualmente impuros, se les dio la oportunidad de celebrarla el segundo mes. Ok. La Torah nos permite hacer esta fiesta 30 días después que los que estaban impuros. Es una congregación que se puede hacer en la congregación. En una congregación se puede hacer en la fecha correcta. O luego hacerla otra vez para los que no están listos. Fíjate, esa es una buena pregunta. Y yo creo que en este caso, si una persona no está lista, vamos a hacer, y va a Pesaj y lo ve. Y después dice, entiendo. Y dice, me voy a hacer la circuncisión y lo hace. Yo creo que sería sabio que hiciera el segundo Sheni, Pesach Sheni, el segundo Pascua.
porque ya entiende y sabe lo que está haciendo. Esa es mi opinión. ¿Okay? Pero no se puede hacer algo 2 veces, porque el prescrito es el 14 de Nisan. Es por causas extraordinarias que no se puede hacer ese día. Hay una regulación para que se pueda hacer segundo Pascua al 14 del próximo mes. Ok. ¿Cuáles son los conceptos básicos e indispensables que se debe de tener en una celebración de Pesaj para una familia que lo celebra por primera vez? Que no han tenido ningún tipo de instrucción. Aquí te dice todo exactamente cómo hacerlo. Cada paso, que se lee, que no se lee, todo. Te explica todo. En la primera parte te explica los preparativos de Pesaj. Te da toda instrucción. Aquí está todo para nosotros. No tenemos que inventar nada. El Seder. ¿Ok? Homenaje a la libertad y a la familia. Preparativos de Pesaj. La búsqueda del Hametz. Ese es un ritual que es muy importante. Como habían 10 pedacitos de pan con levadura y se escondían en la oscuridad en la casa. Entonces, tú agarras a los niños, esto lo practican en Israel hasta este momento. Agarran una plumita de un ave y un pedacito de madera. Y después, con una vela o una luz, ellos están buscando en la oscuridad los 10 pedacitos de pan con levadura. La levadura representa arrogancia, pecado. ¿Ok? Pan con levadura son uno de los significados de la levadura. Y están en la oscuridad. Es interesante. Las 10 tribus de Israel dispersas en la oscuridad y la luz lo trae de las tinieblas. Eso es lo que Pedro utiliza en Primera de Pedro, capítulo 1 y capítulo 2. Está utilizando lo mismo que en el libro de Oseas nos sacó de la oscuridad de las tinieblas a la luz eterna. Este ritual que se hace la noche antes de Pesaj relata cómo es que el Eterno va a buscar a los dispersos de Israel en la oscuridad, en la muerte, en la esfera de la muerte, en el exilio, en la vergüenza, en la oscuridad, en el caos, y nos da la luz, que es la luz del mundo, en este caso Yeshua, y de allá nos va a buscar y nos saca para que podamos vivir en él. Después se explica el encendido de velas, el plato de Seder, el orden del Seder, la Haggadah, la historia, y después te da los salmos que se cantan en ese día y se come la comida después. ¿Okay? Yo les sugiero que sigan esto. Este librito lo leemos la noche de Pesaj y hemos sido bendecidos las últimas veces que lo hemos hecho de esta forma. Hemos aprendido mucho y es interesante lo mucho que hemos visto el Mesías dentro de esto. Ok. ¿Qué pasa con los hermanos que no entienden lo de la circuncisión, ¿qué pasa con los hermanos que entienden lo de la circuncisión, pero no tienen el dinero para hacerla? Pues entonces tienen que esperar, hermanos. Tienen que esperar, vayan y observen y vean. Pero recuerda, y vuelvo y reenfatizo, es una juca, es un estatuto. Nosotros no podemos cambiar el estatuto de Eterno. Aunque tengamos la circuncisión del corazón, perfecto. Pero el Eterno, el requisito que el Eterno quiere, la circuncisión física. Ahora, recuerden, no todo el mundo está de acuerdo conmigo en esto. Y yo entiendo eso. Pero aquí es donde estoy hoy yo, basado en lo que representa la palabra juká. Si no estuviera la palabra juká, pues ok, perfecto, es para interpretación. Pero el hecho de que hay una palabra que es decretos y el Eterno dijo que solo los sacerdotes, en referencia a las fiestas solemnes, tienen la jurisdicción de lo que son las cosas de santas y los decretos. Y la circuncisión es algo que va antes de Pesaj. Es parte del convenio. Por cierto, si nosotros contamos el tiempo, cuando Génesis 15 fue establecido por el Eterno con Abraham, nos damos cuenta que la noche que salieron de Egipto fue el mismo tiempo cuando hizo el convenio con Abraham. Si ponemos atención a la historia en Génesis, nos damos cuenta que ese es el mismo momento. Es posible, y yo he llegado a esa conclusión basado en mi estudio, que el convenio que se hizo con Abraham fue un Pesaj, pero no se llamaba Pesaj. No se llamaba Pesaj. ¿Ok? Pascua se llamó después, pero la señal del convenio es la misma. ¿Ok? Se le enseña y se le instruye
La clave aquí no es hacerlos sentir excluidos como que son una gente de segunda clase. Solo que no están preparados, no lo entienden, no tienen el dinero. ¿Ok? Dice, ¿por qué no es? Porque no es que no quieran, sino que ya hablé de eso. Ok, perfecto. Dice, las personas que hacen una celebración, cena de Pesaj, fuera de Israel, ¿deben estar circuncidadas? Ya yo hablé acerca de eso. Mi opinión es sí, y la razón es porque, como dije anteriormente, la circuncisión está antes de Pascua. Para comer del convenio, de la comida del convenio, se requiere el compromiso del juramento, el juramento con la boca, que se refleja en la señal del pacto. ¿Ok? Yo deseo saber cuando se refiere a sacar la levadura de las casas, ¿a qué se refería? Yo buscando hace un año sobre esto, vi videos que hay que sacar todos los alimentos, los alimentos leudados. Muchas cosas tienen levadura. Yeast, en inglés, se sacan, ¿ok? Dice otra pregunta acá. Dice, la Torah no nos permite hacer esta fiesta 30 días después. Yo contesté esa. Ok, vamos a ver acá. La noche en que Yeshua cenó con sus discípulos era una cena de despedida. No había cordero en la mesa y en el siguiente día era Pesach. Pero la Torah dice que se debe celebrar el 14. Ahí es donde nos gustaría explicar más. Interesante. El libro está, se me olvidó, dame un segundo. Tosefta. El Tosefta, que está por aquí, no lo veo ahora mismo. En el Tosefta, en el tratado de Pisca, o en este caso Pesach, habla de algo bien peculiar en el primer siglo. Que se permitía, y esto es algo que estoy buscando verificación. Así que te voy a mostrar lo que se hacía hoy. Si una persona no podía estar en Jerusalén o estaba en Jerusalén y no podía estar el día de Pesach para comer esa noche, por alguna razón u otra, había como una enmienda que el Sanedrín hizo, que si estaba en Jerusalén, podía comer de Pesach esa noche. Pero eso solamente cuando el templo estaba vigente. Esto es algo que todavía estoy buscando y verificando, ¿ok? Si no podía estar en el segundo Pesach o la noche de Pesach, que es el 15, de acuerdo a la Biblia, no es la noche del 14. Pero es interesante que se practicaba cuando estaba el templo vigente, que habían dos comidas de Pesaj, la noche del 14 y la noche del 15. Ahora, yo pienso que si eso ocurrió, de acuerdo a lo que he podido encontrar, que ahí Yeshua hizo la comida de convenio la noche del 14 y él muere en la tarde del 14 y ya está en el sepulcro la noche del 15 cuando todo el mundo está comiendo Pesaj. ¿Ok? Pero eso es algo que no quiero que vayan a decir, Rico dijo y esto es algo que estoy investigando. Pero sí hubo una comida de convenio. Ahora, ¿por qué nosotros guardamos Pesaj? Comemos la Pascua al 15. Lo dice en Números capítulo 30. Números capítulo 30, y tengo como 5 minutos más. Capítulo 33 creo que, dame un segundo, creo que estoy buscando acá. Dice cuando salieron de Egipto. Estoy buscando en Deuteronomio, por eso no lo veo. Números, capítulo 33. Nos dice las salidas del pueblo de Israel. Dice, estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mando de Adonai. Estas, pues, son sus jornadas con arreglo en sus salidas. De Ramesés salieron en el mes primero. Salieron a los 15 días del mes. El segundo día de la Pascua salieron los hijos con su mano poderosa. ¿Ok? Salieron durante el día del 15. ¿Ok? ¿Ok? Ok. Entonces, cuando vamos nosotros a Éxodo, capítulo 12,
nos explica a nosotros. Dice, el versículo 37 dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Recuérdate que en Josué decía que todos los que salieron de Egipto estaban circuncidados. Recuerda eso. Y cocieron tortas sin levaduras la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlo fuera los discípulos, los egipcios, no habían tenido tiempo ni para preparar comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron el desierto fueron 40 y 430 días. Estoy buscando algo aquí específico. Dame un segundo. Porque te explica en el capítulo 13, te dice como conmemoración y memorial. ¿Ok? Memorial de lo que está ocurriendo, de lo que salió de Egipto. ¿Ok? Versículo 7, capítulo 13. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura. No se verá contigo nada de leudado, ni levadura en todo territorio. Y lo contarás en aquel día a tus hijos, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Adonai hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Adonai esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Adonai de Egipto. Entonces, por tanto, versículo 10, te guardarás este rito a su tiempo todo el año, ¿ok? Y ahí es cuando habla acerca de Jucá. Y cuando Adonai te haya metido en la tierra del cananeo, como lo ha jurado a ti y a tú y tus padres, y cuando te lo hubiere dado, dedicarás a Adonai todo lo que abre la matriz y todo esto, los primogénitos, todas estas cosas, ¿ok? Dice, y habla de los primogénitos. Estoy buscando algo específico y no lo encuentro ahora, ¿ok? Que guardamos Pesaj como el memorial de cuando salimos de Egipto, ¿ok? Aquí vamos a leer el versículo 14. Lo vamos a encontrar eventualmente. Dice, y este día os será como, ahí está, ya lo encontré, aleluya. Dice, 12:14, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Adonai durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebrarás. 7 días comerás panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día de pan sin levadura y la comida de la Pascua se come ese mismo día. Se come la noche del 15, que se convierte en pan sin levadura. Y es un sábado especial. Se mataba en el templo, se sacrificaba el 14, en la tarde del 14. ¿Ok? Y se comía la comida en la noche. Quiere decir que el 15 es el día cuando se come Pesaj. Se come el cordero o se hace el ceder. ¿Ok? ¿Me están siguiendo? Ok. Entonces hay personas que lo hacen el 14. Como les dije anteriormente, es posible, basado en la información que yo tenía, que encontré que durante el tiempo del templo en el primer siglo hubo una apertura en la cual se permitía en ciertas ocasiones, por ciertas circunstancias, que se comiera la noche del 14. ¿Ok? Pero ya que el templo no está, eso no se puede hacer. Tiene que ser basado en el memorial. ¿Ok? Recuérdate que en aquel tiempo estaba el Sanedrín, estaba el sacerdote, y siempre y cuando no cayera fuera de lo que fuera muy lejos de lo que esos días, se podía hacer eso durante el templo. Tenía que ver mucho con el tipo de personas que había, cuánta gente habían, los recursos que habían, anyway, miles de cosas que no conocemos hoy día, ¿ok? Y dice, el primer día habrá santa convocación. Ese es el primer día de pan sin levadura, que es la noche que guardamos nosotros el ceder, que comemos la cena.
Asimismo, en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra que hará en ellos, excepto solamente que prepararéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día, oigan esto, versículo 17 dice, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Quiere decir que hoy día en la dispersión, la gente que lo come la noche del 14 va en contra de lo que fue encomendado aquí y dado como mandamiento, sino que es como honestamente en este caso todos los judíos lo están haciendo bien. Y nosotros, claramente lo dice el texto, pero no lo estamos haciendo bien. Así que yo les sugiero a todos que consideren seguir la forma, el Seder, The Art Scroll. Para mí esta es la mejor. La puede conseguir en Amazon. Ok. Y también hay personas que tienen unos Haggadah. Hay otra acá que se llama Haggadah de Pesaj. No es la única. Ok. Todo sigue el mismo ritual. Esta tiene fotos y todo. Ok. Tiene fotitas bien bonitas aquí. Así que hasta el momento, hermano, estas son las respuestas. Traté de hacerlo como un estudio tocando diferentes temitas aquí y allá. Yo espero que les ayude. Y yo estoy seguro que miles de preguntas van a seguir viniendo. No tengo todas las respuestas. Pero solamente puedo ayudar en lo que puedo hacer hoy. Y seguimos aprendiendo, seguimos buscando, seguimos estudiando. ¿Ok? Pero en donde yo me encuentro hoy, tenemos que tener cuidado a quién permitimos sentarse a la mesa. Si no hay un compromiso, tenemos un problema. Si nosotros entendemos lo que es un convenio y rompemos voluntariamente el convenio, ¿qué ocurre con esa persona? Tenemos que educar a los hermanos a entender la seriedad de estas cosas. Son las fiestas solemnes del Eterno. Es Pesaj para él, como dice el texto. Y es una juca. Si la palabra juca no estuviera envuelta, yo le dijera a todos ustedes, háganlo como usted quiera. Pero el momento que yo emprendí que la palabra juca, y yo investigué lo que representa esa palabra, y después busqué los versículos que dice, este es mi decreto o mi estatuto, ¡pum! Nadie lo puede cambiar. Ahí es cuando yo tuve que adaptarme y buscar más información, y todavía tengo preguntas, pero estoy funcionando y trabajando con lo que conozco hoy. Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde. No hagamos de estas fiestas un debate ni controversias. Y no queremos que unas personas que quieren servir a Dios se sientan mal porque no han entendido todo el ambiente del Pesaj. Vamos a ser sabios cómo nos ayudamos. Si una persona no está preparada, no quiere decir que no quiera servir a Dios, sino que quiere aprender más. Vamos a enseñarles. Yo les sugiero a los hermanos que son líderes que hagan una mesa de Pesaj como presentación a su congregación un mes o un mes y medio antes. Y vayan por cada paso de la mesa para que ellos puedan ver, entender, educarse, tomar una decisión. Y cuando estén listos con esa decisión, entonces con plena confianza sentarse a esa mesa y decir, gracias Padre por el honor de sentarme en tu espacio sagrado. Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde. Gracias a ustedes. Y recuerden, no tienen que estar de acuerdo conmigo, solo no me apedreen. Y estamos compartiendo dónde estamos y cómo vamos y cómo seguimos aprendiendo. Que el Eterno me lo bendiga. Shalom.